mejor me callo, mejor no la lío, mejor me muerdo la lengua, mejor me voy a dar un paseo, mejor me pongo a leer, mejor hago como que no he oído nada. Antes éramos caballos desbocados y ahora somos avestruces. Lo malo de tener una casa grande es que tocas a más metros, pero a menos gente. Las madres viven con el flemón de la culpa. Decís que no hay nada mejor en el mundo que ser joven y se os olvida que la frase completa correcta es que no hay nada mejor en el mundo que ser un joven feliz. Había parques con jeringuillas a los 14 y a los 16, coches sin airbag, carreteras mal señalizadas, conductores que bebían, zonas que impactaron devastadoras como el de la periferia y las que no había tanta información como ahora. Sobre el respeto por la mujer, intolerancia como diferente, no es elemento sin control sanitario, pero eso ya. ¿Quién lo tiene más difícil? Si mi hija adolescente o el adolescente que entonces yo fui, sin ninguna duda, la respuesta es mi hija. Porque hay más ruido de fuera que en mi época. Porque ese ruido de fuera le exige pureza, perfección, que sea la hostia de una vida feliz. Un pasado se avanza, porque todo conspira para que una chica se compare con las otras y salga perdiendo la comparación. Cuando me pregunto quién lo tiene más difícil, si la hija adolescente o el adolescente que fui yo, lo tengo claro. Y la otra vez, hemos cambiado de salario. Antes quería decir que como usuarios de Braille, que somos todos, no podíamos pasar por alto este fragmento del libro, que es el siguiente. Hemos cambiado, Celia y yo, que durante el confinamiento decidimos desconfinarnos como nunca habíamos hecho hasta entonces. Abrir las cajas delante de ella, posar los dedos encima de lo escrito hasta ahora y releer delante de un texto en Braille. Un idioma muy difícil, porque ciegos estábamos a causa del miedo. ¿Cómo se forja un escritor? Perdón. Lo siento, un pequeño fallo. Lo siento. Aquí terminarían las citas de... Es que hemos querido empezar esta entrevista antes de avanzar con las preguntas, pues leyéndote unas citas que nos han llamado la atención al leer el libro. Y pues podemos comentarlas o avanzar con las preguntas, como tú veas. Muchas gracias, chicos. Vamos a presentar primero a quienes estamos aquí y gracias por esa cita que habéis preparado. Bueno, pues ahora entraremos en eso y en las preguntas, por supuesto. Yo sí que quiero presentar a todos los que nos acompañan en sala y allende las pantallas en el Zoom que hemos preparado y posteriormente en YouTube, que nos acompañan esta tarde y que tenemos la suerte de volver a tener por segundo curso consecutivo con su segundo libro, no el segundo, pero bueno, sí que es el que nos ha traído aquí después del curso pasado de nuevo a Pedro Simón, con el que estamos encantados de estar siempre, con el que aprendemos tanto y con el que nos emocionamos y disfrutamos tanto. Además, en esta tarde nos acompañan aquí en el escenario, pues habéis escuchado las voces de Gen, de Adam, de Iván, está Dani, está Martín, está Adrián y está Gaby. Y por supuesto también nuestro compañero que nos acompañó el año pasado, Chema Domenech, de la Dirección de Comunicación de la ONCE, que también es un gran lector y por supuesto un gran lector de Pedro Simón. Esos somos los que componemos la mesa y yo creo que le voy a dar la palabra a Chema para que nos presente, por si alguien no conoce, que no lo creo, a Pedro, y enseguida comenzamos con esas preguntas que tenéis preparadas después de la lectura de este libro, que posiblemente es más duro que el primero, de Los Incomprendidos, más que el de Los Ingratos.
pero que sin duda ha despertado también toda vuestra atención, igual que nos ha emocionado a todos. Así que, Chema, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en el CRE, el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid, y te dejo la palabra. Nada, muchas gracias, Germán. Encantado de estar otra vez aquí. Muchas gracias, Germán. Decían, encantado de estar otra vez aquí un año después para presentar otro libro de Pedro Simón, igualmente emotivo, igualmente profundo. El año pasado estábamos presentando Los Ingratos, premio Primavera de novela. Recuerdo que empezamos la charla hablando de tu doble faceta, Pedro, de periodista y de escritor. Decías que te sigues sintiendo reportero, periodista. Ahora estábamos hablando del reportaje que ha publicado hoy, del boxeador José Legrá. No sé si un año después te sigues sintiendo igual de periodista que escritor, o un poquito más escritor, porque estás teniendo mucho éxito en tu faceta literaria. El año pasado con el premio, este año con Los Incomprendidos, que entras a cualquier librería y está ahí el primero puesto en la mesa de novedades. ¿Cómo te está cambiando un poco, si es que lo está haciendo, este éxito literario, digamos, que estás teniendo? Hola, ¿se me oye bien? Sí. Bueno, lo primero, dar las gracias a los chavales y a la chavala que han hecho esas intervenciones ahí recogiendo citas. Espero ansiosamente las preguntas. Dar las gracias a Germán y a Chema, porque bueno, yo es verdad que vine aquí y estoy aquí siempre como en mi casa. No importa cuántos seamos, sino la calidad de los que estamos, ¿verdad? Y bueno, y tratando un poco ya de contestar a tu pregunta, has citado la palabra éxito, que a mí me da mucho repelús, porque yo creo que el éxito es casi que no nos duela nada, ¿no? Igual que la felicidad, es la ausencia de dolor. Con lo cual, esto del éxito yo lo tengo bastante encapsulado, entre otras cosas, porque tengo 51 años y creo exactamente eso, ¿no? Que la felicidad es que no nos duela nada. Esto lo sabemos cuando nos duele algo mucho, ¿verdad? Cuando tenemos un dolor de muelas o cuando tenemos un dolor de oídos o cuando nos pasa algo complicado en la vida, de repente suena el teléfono y nos dicen algo muy jodido, entonces nos damos cuenta de que estábamos siendo felices el día anterior sin darnos cuenta. Estábamos despilfarrando felicidad, ¿no? Y no éramos conscientes de esto. Por eso yo, independientemente de lo que vendamos en nuestros libros o de los éxitos en cursiva que tengamos en la vida, yo creo que no tenemos que olvidarnos de esto. Yo creo que la felicidad es que no nos duela nada, ¿no? Y más o menos cada día podamos acostarnos sin ningún dolor o gestionándolo bien, o gestionando bien el dolor. Y yo gestiono bien los míos, con lo cual esto del éxito y del fracaso ni te lo voy a contestar. Lo que sí te diré es que, bueno, es verdad que Los Ingratos es un libro que está funcionando bien, sigue funcionando bien y he tenido la temeridad de volver a percutir con otro libro, que en este caso es Los Incomprendidos. Hay una tercera entrega, os prometo que no se titulará Los Informáticos. y bueno, creo que en cualquier caso, y seguramente muchos de los que estáis aquí, jóvenes, que seguro que estáis escribiendo, ya no solo leer, ¿no? Sí, esto lo doy por hecho que lo hacéis, sino que seguro que también os atrevéis a escribir. Pues bueno, yo creo que no sé qué iba a decir, se me ha ido. ¿Qué iba a decir yo? No sé, pero ya que estabas hablando de escribir... Sí, ya sé lo que iba a decir. No, os quería decir que tanto escribir un reportaje, o sea, hacer periodismo, como escribir una novela, tiene que ver con llevar a la gente de viaje. Yo siempre digo que un reportero es como un taxista y un novelista es como un piloto de avión. Porque acaso llevas de viaje a más gente y la llevas más lejos. Pero yo creo que tienen muchas cosas en común, ¿no? Y tiene que ver con llevar a la gente de viaje. Uno cuando escribe decide por dónde llevas a la gente, ¿no? Y es muy curioso porque cada uno en el coche o en el avión hace cosas diferentes con el viaje. Hay gente que mira por la ventanilla, hay gente que se queda dormida, claro. Hay gente que se pone a pensar en lo suyo. Hay gente que tiene ganas de bajarse del coche en el viaje que tú en ese viaje en el que tú les llevas, ¿no? Y bueno, si escribir un reportaje, siguiendo un poco con las similitudes y con las semejanzas, si escribir un reportaje tiene que ver con eviscerar
a la persona que tienes delante, con abrirlo en canal. Cuando escribes una novela, lo que haces es eviscerarte tú, ¿no? Eso tú lo sabes, que aparte de ser un buen lector, eres un buen escritor. Al final tiene mucho que ver con atreverte, tiene mucho que ver con desnudarte, tiene mucho que ver con que no te dé vergüenza, tiene mucho que ver con subirte a esta mesa, desnudarte y que los demás vean tu ridículo cuerpo y tus ridículas heridas y a ti te da igual, porque tú estás contando una historia que para ti es importante. Para mí tiene mucho que ver eso con la escritura. Y bueno, y eso es lo que te puedo decir a tu pregunta. Escribes de dolor, o sea, tú eres un periodista y un escritor que está acostumbrado a escribir del dolor, en la faceta de periodista del dolor ajeno, ¿no? Muchas historias de las que cuentas hablan de ese dolor de otras personas. Y en la literatura quizás de tus propios dolores, ¿no? De tus propios miedos, de tus propias angustias. ¿Qué te da más miedo o con qué sufres más? ¿Escribiendo del dolor de los demás o escribiendo del tuyo propio? Bueno, siempre es más complicado escribir del tuyo, ¿no? Yo creo que todos tenemos un lado de la cama y todos tenemos un dolor. Y esto nos une. Yo creo que los grandes temas de la literatura son los que nos unen. Yo creo que en la familia siempre está todo. En la familia están los grandes temas de la literatura. Está la soledad, está la culpa, está la violencia, está la muerte, está el amor, está la culpa también, ¿verdad? Están los celos, está el odio, está todo en la familia. Por eso Los ingratos y Los incomprendidos son libros que hablan de la familia y son libros que me duelen porque lo siento cerca, ¿no? Porque son libros que tienen que ver conmigo. A mí los libros que más me interesan como lector, bueno, esos libros tienen dos cosas que yo procuro que estén en mis libros. Son libros, estos que a mí me interesan, que me dicen dos cosas. Una es, no eres tan raro. A mí me interesan los libros que me dicen, no eres tan raro. La otra cosa que me interesa es cuando me dicen, no estás tan solo. Esos libros que te dicen, no estás tan solo, chaval. Y es verdad, ¿no? Hay muchos libros que te dicen este tipo de cosas. Y bueno, yo creo que son los libros que nos acaban interesando más. Hay un momento cuando escribes en que no te das cuenta de que estás escribiendo. Ese es el momento bueno. Eso también nos pasa cuando leemos. Hay un momento que estás leyendo que pierdes la noción de lo que estás haciendo. Estás como, te has ido, estás como viajando en otro sitio, ¿verdad? Y casi siempre cuando te metes en ese túnel de lavado, en el que estás con las palabras de un modo inconsciente, o bien leyendo, o bien escribiendo, es porque yo creo que estás tocando algo importante. Y bueno, a mí me interesan los libros que me hacen sentir cosas. Me interesan los libros que me quitan el sueño. Me interesan los libros que me pican como un jersey a la altura del cuello. No me interesan los libros que no me hacen sentir nada. Me interesan los libros que, lo que sea, me dan asco, o me dan pena, o me dan miedo. Ahora vamos a entrar en tu libro y creo que tienen una batería los chavales de preguntas para diseccionarlo de arriba abajo. Pero te quería preguntar, ¿en qué momento tú te das cuenta de que estás en una historia ya? O sea, de que necesitas escribir esa historia. ¿Es algo que viene de muy atrás o hay un momento de clic que dices, esto es lo que te tengo que contar? ¿Cómo es eso? Bueno, yo tengo la suerte por mi trabajo, yo soy sobre todo reportero, ¿no? No me gusta decir esto de que soy escritor, porque suena como una palabra muy grande, se me hace muy grande la boca, escritor, ¿verdad? Es como, es como decir, soy lo mismo que Ignacio Aldecoa o soy lo mismo que John Steinbeck, y eso sería como ser un profundo imbécil decir eso. Entonces, bueno, sí que yo me considero un reportero que escribe por ahí algunas novelas, ¿no? Con mayor o menor grado de aceptación del público, mejor que éxito. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿En qué momento te das cuenta de que quieres soltar? Claro, yo te decía que yo tengo la suerte de esto, ¿no? Y entonces siempre tienes delante historias que son interesantes, porque yo me acerco a gente que tiene historias interesantes. Esto que yo siempre digo, materia prima averiada, ¿vale? A mí me parece, creo que esto lo hablamos también con Los ingratos,
A mí me interesa mucho la ejemplaridad de la gente rota. Me pongo en el lado contrario, cuando escucho la palabra pureza, me voy al lado contrario de la acera. Porque la palabra pureza, con todo lo que conlleva, tiene muchas cosas, tiene casi todo lo que no me gusta. Entonces, yo diría esto de bienaventurados los impuros, ¿no? Entonces, muchos de los reportajes con los que trabajo son gente que está con vidas jodidas, gente que ha sufrido violencias, gente que tiene desventajas, gente que se siente diferente, gente que o bien ha tenido problemas con todo tipo de consumos, o ha estado en la cárcel, o tiene familias menos ventajosas que las de algunos que estamos aquí. Y entonces, eso es materia prima maravillosa para escribir una novela. Y es como tener acceso a una biblioteca del alma donde está todo, ¿no? Y yo de ahí cojo mucha plastilina para moldear en mi libro, claro. Estaría esto por un lado y luego está la plastilina mía, ¿no? Y detecto que hay una historia cuando hablando con mucha gente veo que siempre acabamos hablando de algo que tiene que ver con eso. Por ejemplo, Los Incomprendidos nace de esto, ¿no? Después de mucho hablar con amigos y amigas, pues que me doy cuenta que siempre acabamos hablando de los hijos, y si son adolescentes acabamos hablando pues con más incomprensión, con más pasión, con más frustración, también con culpa, bueno, y no sin dolor a veces. Entonces me di cuenta que había una novela, igual que con Los Ingratos me di cuenta que había una novela, pues siempre que acabamos hablando del tiempo que ya va pasando y de aquella España rural que ya no existe, ¿no? Y esa sensación de ingratitud que tenemos todos, seguramente a vosotros también os pasa, chavales, con gente mayor que vosotros, que a lo mejor no habéis llegado a tiempo de dar las gracias, bien sea una abuela, bien sea una vecina, bien sea un padre o una madre, ¿no? Al que os habría gustado decirle más cosas y no habéis llegado a tiempo de decírselas, ¿no? Y de ahí nació Los Ingratos y Los Incomprendidos, pues nace de ahí. Y yo siempre trato como un buscador de agua, ¿no? Siempre trato de ir buscando cosas que nos cosan a todos, que nos anuden, que nos interesen, ¿no? Y yo creo que bueno, que tanto Los Incomprendidos como Los Ingratos yo creo que tratan de temas que sí que nos interpelan, ¿no? Uno tiene que ver con el pasado quizá y eso tiene más que ver con el presente. ¿Y qué te impulsa a escribir, a ponerte ahí en el escaparate con tu libro? El éxito ya sé que no, la vanidad intuyo que tampoco. No sé si, como decía García Márquez, que él escribía para que lo quisieran. No sé si a ti te pasa eso un poco, o como decías antes, por no estar solo, o por no sentirte solo. Bueno, yo creo que escribo porque no sé hacer otra cosa. Y hay que llenar la nevera, ¿no? Entonces esto puede ser un motivo, que es un motivo un poco triste, pero es así. Y yo creo que escribes porque te das cuenta que a la gente le pasan cosas con lo que escribes. Ha habido chavales de vuestra edad que me han dicho cosas muy bonitas. Por ejemplo, han dicho, Los Incomprendidos me ha servido para comprender más a mis padres. Y esto me pareció muy bonito. El otro día en Alicante una mujer se me puso a llorar hablándome de una cosa que hay en el libro, ¿no? Decía que eso le había pasado a ella. Y llegas a un sitio y hay mucha gente y la gente te pide que sigas escribiendo como si cortaras jamón, ¿no? Como si fuera tan fácil. Pero bueno, me parece hermoso esto, que la gente te quiera. Y yo creo que sí, que al final escribes para que te quieran más, ¿no? Porque claro, millonario no te vas a hacer. Y lo del éxito se lo dejamos para la gente que sale en la tele. Pero bueno, esto de que te quieran no está mal, ¿no? Bueno, ¿os animáis entonces a empezar a diseccionar aquí Los Incomprendidos? Sí. Por supuesto. Venga, nada. Pues bien, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué mensaje esperas transmitir a través de tus historias en este libro? Vale, ¿tu nombre es? Adam. Adam. Muy bien, Adam. Gracias, Adam. ¿Qué mensajes? En realidad yo no pretendo tanto transmitir un mensaje como sacarme algo de dentro.
O sea, un poco es... O sea, no escribo en ese sentido pensando tanto en dar de comer, sino casi como en vomitar. Y con cosas que tú llega un momento en tu vida en que necesitas sacar dentro. Entonces, esto sería un poco así, una forma general de decírtelo, ¿no? Un poco más poniendo la lupa, por ejemplo, en el último libro, que creo que os lo habéis leído, ¿no? El de los incomprendidos. Sí, desde el centro escolar lo hemos estado leyendo. Fenomenal. Pues bueno, un poco hablando de los incomprendidos, lo que me induce a escribirlo es, pues después de muchas comidas y cenas con amigos, me doy cuenta que siempre acabamos hablando de los hijos. Yo tengo 2 hijos adolescentes. Uno tiene 15, creo que tenéis 15. Sí, vale, y otro tiene 18, o sea que os estoy hablando un poco de tal. Y alguien que empieza a leer la novela, yo creo que puede pensar que estamos ante una novela, no sé si pensáis lo mismo vosotros, de una adolescente incomprendida, pero a medida que vas avanzando en la novela te das cuenta que aquí incomprendidos somos todos, ¿no? Que acaso la gran pregunta de la novela es ¿quién comprende a esa persona que siempre tiene que comprender, ¿no? ¿Quién comprende a esa madre que llega con los pies reventados a casa después de 10 horas trabajando con su hernia discal, una mala situación con su pareja, sin haber dormido demasiado, van a hacer un ERE en su empresa la semana que viene y llega a casa y escucha de su hija o de su hijo: ¡jo! La sopa está fría, vaya mierda. ¿Quién comprende a esa mujer, ¿no? ¿Quién comprende a ese que siempre tiene que comprender? ¿Quién cocina para el cocinero, verdad? ¿Quién cuida al cuidador? Yo creo que de ahí un poco nace la novela, ¿no? Si hay algún mensaje que yo acaso me interesaba aquí, pues tiene que ver con las incomprensiones mutuas entre generaciones de padres e hijos, ¿no? Y mostrar un mensaje de luz ahí, porque yo creo que es verdad que, como decía una jueza de menores, es verdad que la adolescencia es un monstruo que devora a tu hijo y luego te lo devuelve o no, decía ella. Aunque yo creo que son más o menos cierto, yo creo que casi siempre te lo devuelven, ¿no? Y a mí me gusta que los libros acaben con luz, porque yo creo que casi siempre las historias acaban bien, y en la vida casi siempre también. Tenemos momentos de caernos, tenemos momentos complicados, pero casi siempre nos levantamos. 9 de cada 10 veces nos levantamos y seguimos andando, ¿no? Y el libro acaba con gente caminando, ¿no? No con gente en el suelo. Vale, muchas gracias. Aprovecho que saca esto porque efectivamente la pregunta que decía Adam es el mensaje. La novela, para mi entender, es dura, muy dura, posiblemente más dura que Los Ingratos, pero redentora. O sea, al final, los que lo hemos leído entero, no voy a hacer ningún spoiler, es redentora, redime, y por lo tanto te llevas ese mensaje. Entonces, no es una autoayuda o es una ayuda, pero que no está hecha ad hoc. Es lo que ha dicho, ¿no? El vómito y lo que recibimos, que nos sentimos igual. Hablando con compañeros de las citas, porque lo bueno que tienen los libros de Pedro, tanto de Los Ingratos como este, es que es un compendio de citas, de aforismos que podíamos sacar y estar. Ya lo hicimos el año pasado con un montaje audiovisual y este año lo hemos querido hacer así, porque los niños lo han querido. Y veíamos, en principio sacábamos citas y era la incomprensión que recibimos los padres, ¿no? Porque la estábamos sacando los mayores, pero después, joder, sí que hay incomprensión también de los hijos, que la ha leído muy bien Gen, la de la hija, ¿no? El joven o el adolescente feliz. Bueno, esa era una reflexión. Y mi pregunta, y seguimos con los niños, es la novela ¿qué listón te puso la primera novela para esta? ¿O qué arrastra la primera novela de esta? Quiero decir, hay personajes exuberantes, como era la M en la primera novela, pues aquí la tía Clara, la propia Inés, el Paco, el hermano, con su esquizofrenia. Hay personajes exuberantes que yo no sé si te has visto obligado, o bueno, o es tu forma de sacar esos personajes que también lo pones cuando escribes sobre el Forrest Gump español o cuando escribes tus artículos. Pero ¿qué te ha arrastrado? Porque yo, ha habido
en esta segunda novela, y ahora sería la pregunta, porque todos están siendo reflexiones, ¿ha Vale. habido en esta segunda novela un afán de mejorar la primera en el sentido de la poética? Voy a hacer de filólogo. En esta segunda novela veo que hay una conjunción o conjugación de voces narrativas. Ese narrador padre omnisciente que está contando la historia, ese narrador padre que está escribiendo una carta a su hija, esa hija que cuenta su relación con el padre y con la tía, esa conjunción de voces narrativas, hasta incluso la tía al final del libro que también escribe su parte, esa conjunción es un ejercicio, considero, más complejo que la primera. ¿Qué has querido superar a nivel de estructura, a nivel poética? Perdón. Pues no, te entiendo perfectamente. A ver, no, yo lo que quería era salir vivo de la novela. Porque lo que me pasaba con Los Ingratos, que como le gustaba a mucha gente, entonces tú ibas a un pueblecito de Albacete, o ibas a Zamora, o ibas a Zaragoza, ibas a donde fuera, y todo el mundo, cuando salía, todo el mundo me decía, a ver si la siguiente novela te queda igual de bonita. Entonces, yo ya estaba escribiendo la siguiente novela, y yo era un poco, bueno, señora, no me diga eso, porque era mucha presión. Entonces yo he hecho lo que he podido. Lo que no quería era escribir lo mismo, ¿no? Porque era tentador escribir algo parecido, escribir como la segunda parte de Superman, ¿verdad? Porque incluso hubo gente que me lo sugirió, ¿por qué no tiras con el personaje de la emérita y cuentas algo, los últimos días de la emérita, ¿sabes? No sé qué. Entonces, no, quería hacer algo nuevo, porque había ahí un tam-tam, como os decía, que tiene que ver con las cosas que a mí me conciernen en mi época, hoy en día. Y para mí, una cosa muy importante es los jóvenes, ¿no? Esto, y para mí eso es lo más importante, hablar de los jóvenes. A los jóvenes que siempre yo creo que se les insulta, se le llama ninis, esto de que ni estudian ni trabajan, cuando yo creo que son de lo mejor que tenemos en el país, pues seguramente sois vosotros lo mejor de la marca España. Y se habla poco, ¿no? Y si yo creo que si hay bastantes oportunidades para, o sea, si hay yo creo que hay dos termómetros de país. Hay un termómetro de país que es el termómetro de la decencia, y es cómo tratamos a la gente que está peor que nosotros. Yo creo que ahí nos damos mala temperatura. La gente mayor tiene residencias, hay pensiones, hay becas, hay un tejido social bueno, hay con todos los peros del mundo, ¿no? Hay una sanidad, hay una educación gratuita. O sea, que creo que para la gente que está peor o que hay un buen tejido, ¿no? Y el otro termómetro de país es el termómetro de la esperanza. Y ese tiene que ver con cómo tratamos a la gente joven. Y creo que ahí damos peor temperatura que en el otro. Por esto, a los chavales les insultamos, ¿no? Por eso, y siempre están bajo sospecha. Siempre decimos que no se enteran de nada, que están todo el día con el móvil, que si están empanados. Entonces, por eso quería escribir una historia que hablase de un adolescente que está bajo sospecha, como vosotros, pero que en el fondo tiene un mar interior. Yo para escribir la novela estuve hablando con una psicóloga y yo le decía, quiero que me cuentes cómo y que me enseñes papeles y cosas de chavales que no hablan en casa, chavales que son un muro en casa. Y ella me decía, mira, esta chica no habla en casa. Y me levantaba, me enseñaba en el foro y dice, mira lo que dice aquí. Y en el fondo eran chicas y chicos que a pesar de que no hablan en casa, ahí eran un torrente a hablar, chavales que tenían culpa, chavales que les gustaría ser más afectivos con sus padres, pero no sabían cómo, chavales que sabían que se equivocaban, chavalas que subían en el ascensor diciendo, hoy me voy a portar bien en casa, hoy voy a ser cariñoso, pero luego llegaban a casa y no les salía, ¿no? Entonces quería que un poco la voz de Inés reflejara eso, en esa estructura, ¿no? Sí. No me era difícil ponerme en la voz del padre, porque yo soy padre, claro, pero sí que quería desprejuiciar a los adolescentes dándole voz a una chica que aparentemente es un muro de hielo, pero que su mar interior está ahí algo latiendo, ¿no? Sí. Yo en esta línea, antes de seguir con ellos, tanto en Los Ingratos como en Los Incomprendidos, veo como una cierta nostalgia hacia el pasado, hacia lo que fue, ellos somos más o menos de la misma generación,
hacia lo que fue nuestra adolescencia, nuestra niñez, pero no caes en el discurso ese generacional de lo nuestro era mejor, mira ahora vosotros, no lo que estás hablando. Pero sí que te quería preguntar si crees que los adolescentes de ahora de alguna forma lo tienen más chungo que lo tuvimos nosotros por muchas cosas, ¿no? Por muchos factores. Sí, yo creo que vosotros, y siento decíroslo, creo que lo tenéis más complicado que nosotros. Y esto lo creo sobre todo por la mirada de fuera, ¿no? Hay un personaje del libro que es Javier, él se pregunta esto que leías antes, ¿no? Se pregunta que qué es más complicado, si la adolescencia de antes o ser adolescente ahora. Uno no siempre coincide con lo que dicen sus personajes, pero yo sí coincido con Javier en que es más complicado la adolescencia de ahora, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con la mirada del otro, con la mirada constante del otro, con la mirada permanente del otro a través de Internet, de las redes, de los móviles, que te demandan éxito constante, que te demandan felicidad instantánea, que te demandan alegría. Está prohibido estar triste, está prohibido no triunfar, está prohibido todo, ¿no? Todo esto que tiene que ver. Entonces esto es como una especie de nubarrón de la pantera rosa, que allá donde te muevas te persigue, ¿no? Tú te puedes desplazar de un lado al otro, pero esto te persigue. Es esto que dice Inés en la novela, la adolescencia puede ser un infierno, basta con el cielo de los otros, ¿no? Basta con que tú a los otros te los imagines más felices, basta con que los veas con muchísimos amigos en sus grupos de Instagram, 14 en la foto, ¿verdad? Y en la tuya solo hay 3. Para que tú consideres que lo tuyo, que a priori no está mal, pues consideres que es una mierda, ¿no? Porque tú entonces, por comparación, no eres tan feliz como los otros, ¿no? Y a mí esta mierda me parece imbatible. O sea, esta mierda que os toca tragar, me parece, ese ruido constante, me parece bastante complicado. Hay una psicóloga del Instituto de Tecnología de Massachusetts que se llama Sherry Turkle, tiene un libro que os recomiendo, se titula En defensa de la conversación. Ella dice una cosa muy interesante. Ella dice, las nuevas tecnologías están acabando con los viejos valores. Y dice dos cosas. Dice, están acabando con la capacidad de empatía para dar un pésame. Mandamos un emoticono. Y está acabando con la capacidad de introspección, con la capacidad de estar con nosotros mismos, sin que nada nos moleste. Estamos 10 minutos escribiendo algo y vamos a mirar Google, o vamos a mirar Instagram, o vamos a mirar Twitter, o vamos a mirar... Hostia, si no podemos estar con el otro y si no podemos estar con nosotros mismos, ¿a dónde vamos, no? ¿Os acordáis? Seguramente esto lo habéis vivido vosotros, los jóvenes. ¿Os acordáis cuando en casa el gran enemigo era la televisión? Que vuestros padres os decían, apaga la tele, por favor, apaga la tele. Bueno, ahora decimos, oye, ¿por qué no vemos la tele juntos? ¿No? O sea, lo que era el gran demonio, lo que era el gran enemigo, solo 15 años después es el gran aliado en las familias. Esto me hace sospechar que dentro de 15 años, ¿cuál será el gran aliado, ¿no? No sé, que nos mandemos un mensaje por WhatsApp, ¿no? A comer juntos. Claro. Y esto yo creo que lo complica todo. Entonces, a mí me inspiran, los jóvenes me inspiran ternura, me inspiran respeto y me inspiran admiración por esto, porque creo que el mundo que les estamos dejando en este sentido es complicado. Luego es curioso porque el camello no quiere la droga en casa, ¿no? Todos los creadores de aplicaciones que nos enganchan como monos no quieren que sus hijos consuman ni tengan móviles ni a los 12, ni a los 13, ni a los 14, ¿no? Es como que, esto lo decía Steve Jobs, que él no quería. Tal. O sea, yo entiendo la tecnología en todo lo que tiene que ver con las puertas que nos abre y todo lo que nos facilita en la vida, ¿no? Obviamente, pues sería un necio. Y a mí me lo facilita muchísimo y a vosotros seguro que también. Pero sí que descreo mucho de ese espejo deformante, ¿no? Que nos pone constantemente, que nos hace compararnos. Y esto cuando le pasa a un chaval, cuando tiene, como Inés en la novela, 14, 15 años, pues genera mucho vacío, mucha inseguridad, mucho paso en falso, mucha autoestima baja, ¿no? Y yo creo que por eso me parece complicado ser adolescente, más hoy que cuando allá en los 80 había jeringuillas con restos de sangre y heroína en las periferias de los barrios. Venga,
Yo, sí. ¿Qué proceso seguiste para seleccionar a los personajes y sus historias? Bueno, pues la vida misma, ¿no? Todo empieza con una idea que te duela. Tú escribes una novela teniendo una idea, pero que sea una idea de verdad, que sea una idea en la que te la juegues, que sea una idea que tenga cierto riesgo, que sepas que te va a arañar cuando transites por ese zarzal, digamos. Todo empieza así. Y a partir de ahí, bueno, empiezas a construir. Yo creo que no es tan importante los personajes, sino lo que van a decir los personajes, ¿no? Lo que se van a desnudar, todo esto. Bueno, sigo yo. Tú eres Gen, ¿verdad? Sí, yo soy Gen. Muy bien. ¿Podrías hacernos una escala de incomprendidos en la sociedad actual? Son muy... Vaya preguntas. ¿Es chunga? Sí, chunga también. Bueno, lo que dice el libro, que aquí incomprendidos somos todos, ¿no? Y que a todos nos importa lo nuestro y que no nos sentimos lo suficientemente atendidos. Estaba tentado de decirte los adolescentes, pero no lo tengo claro. No sabría contestarte muy bien. Yo en mi casa me siento yo incomprendido, claro. Me siento incomprendido con mis hijos, igual que se sienten ellos incomprendidos, ¿no? Yo creo que las incomprensiones entre generaciones siempre han estado ahí. Mi padre yo tampoco recuerdo hablar mucho con mi padre, ni que me comprendiera demasiado mi padre, ni mi madre, ¿no? Bastante tenía mi padre con ir a trabajar a una empresa de coches, allí que había en Villaverde. Y bastante tenía mi madre también con su trabajo como para estar en esto de los afectos o de las comprensiones. Aparte, mis padres eran gente de Castilla, que venían de un mundo recio, del campo, del medio rural. Sus padres habían vivido una guerra, toda esa generación. Con lo cual, bueno, tampoco había una pedagogía en los afectos, ¿no? Luego nacimos nosotros y ya sí que hubo una pedagogía de los afectos cuando nacimos los baby boomers, ¿no? Se hablaba de inteligencia emocional, nos han hablado de la LOGSE, de la transversalidad, de mil cosas, de libros de autoayuda, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre. O sea, hemos hecho mucha gimnasia emocional como preparándonos para ser. Pero luego hemos tenido hijos y las incomprensiones siguen ahí, ¿no? Pero a mí me parecen más pavorosas las incomprensiones de ahora porque en las de antes yo creo que tenían más que ver con lo humano. Y las de ahora tienen más que ver con lo tecnológico. Y tú puedes estar con tu adolescente a 2 metros en el sofá, pero el adolescente estará a 200 kilómetros del día, ¿no? Y esto sí me parece relativamente novedoso. Sí me parece relativamente novedoso. ¿Qué importancia tiene para ti la escritura como medio de expresión? Bueno, no sé lo que pensaréis, seguro que muchos de vosotros escribís, aunque no lo digáis, pero escribir no es agradable, no siempre es agradable. Había una cantadora flamenca que se llamaba la tía Anica, la piriñaca, y a ella le preguntaban, dice, oye, ¿y usted cómo sabe cuando ha cantado bien? Y decía, cuando la boca me sabe a sangre. Y es verdad, escribir es esto, ¿no? Es atreverte a que los demás te vean desnudo muchas veces y que te importe un pimiento. Entonces, yo cuando estoy escribiendo un reportaje, por duro que sea el reportaje, y estoy pensando en una historia real, Estefanía Igartua Escobar, una chica violada por su padre entre los 4 y los 14 años, incluso por duro que sea el reportaje, me causa menos coste emocional que tener que escribir, aunque solo sea de mi infancia, una escena agradable durante 4 o 5 horas en un libro. Me causa más coste emocional lo segundo. Porque estoy hablando de mí, estoy hablando de mis muertes múltiples, de sitios a los que ya no voy a volver, de momentos que no volverán, de lugares en los que yo ya no voy a estar, de volcanes de lava que se apagaron ya. Y eso tiene un precio, ¿no? Volver al sitio donde has sido más feliz, pero saber que solo estás yendo con la mente, ¿no? Que ya no vas a regresar en persona. Y eso siempre tiene que ver con el tiempo pasado, con la infancia,
con vuestra edad, que es imbatible y es la mejor edad del mundo, eso tenéis que saberlo, claro. O sea que a disfrutar y a seguir preguntando. Bueno, la mía es... ¿Tu nombre es, perdona? Sí, perdón, No. Iván. Iván, sí. ¿Cuál de las historias del libro te impactó más al escribirla y por qué? Muy bien, Iván. Pues bueno, muy complicado, porque hay varias historias ahí que tienen que ver con gente cercana, de la que yo he cogido cosas. No es la historia más dura ni la historia más triste ni nada, pero quizá la que más me cuesta en el libro es la que cuento del tío Paco. El tío Paco, que es una persona esquizofrénica, que como persona esquizofrénica pues tiene un estigma y tiene una etiqueta, ¿verdad? Pero que está inspirada en mi tío Agustín, que también era una persona esquizofrénica y que a mí me descubrió muchísimas cosas. Y me gusta que haya muchos personajes que sean ejemplares e inspiradores que tengan que ver con lo que en la sociedad se diría como imperfecto, ¿no? Y me gusta escribir de gente que desde su esquizofrenia puede ser ejemplar, puede ser inspiradora y puede hacer que un niño se acerque a la cultura, como me pasó a mí con mi tío Agustín. Y quizá ahí, ¿no? Porque quizá escribiendo sobre este personaje, que es el tío Paco, me acordé mucho de mi tío Agustín y de todo. Y de cómo un tipo con 18 años me enseñaba sus poemas. Te hablo de los años, de principios de los 80 o finales de los 70. Me enseñaba sus poemas, me ponía Elvis Presley, me ponía Bob Dylan, me leía poemas más de Lorca, ¿no? Y eso que ahora a lo mejor nos parece muy normal, pero en esa época alguien que además me llevaba al kiosco, ¿no? Que esto era, y me dejaba comprarme fascículos de animales y todos los sobres que quisiera. Alguien que es así de generoso, ¿no? Pues claro, siempre cuando vuelves a él, pues vuelves con alegría y con cierto dolor porque ya no está, ¿no? Entonces, bueno, quizás es el personaje, digamos, que más me ha costado. Gracias. No, a ti, Iván. La siguiente pregunta es, ¿cómo crees que podríamos fomentar una mayor comprensión y empatía entre las personas en la sociedad actual? Seguramente leyendo mucho, seguramente escribiendo, seguramente atreviéndonos a decir que escribimos, seguramente compartiendo lo que escribimos, seguramente equivocándonos, seguramente levantándonos, seguramente no teniendo vergüenza de volverlo a intentar, seguramente teniendo claro que nadie nos va a quitar nunca la sonrisa, ¿no? Yo creo que todo eso sumado, bueno, pues nos convierte en gente que pisa más fuerte y que pisa más seguro y que está más vacunada contra la barbarie y contra la infelicidad. Pero casi todo yo creo que empieza leyendo, ¿eh? Gracias. Buenas tardes, Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo soy Abel. Abel, vale. ¿Cómo se refleja en este libro tu faceta como periodista? Bueno, pues también todas son muy buenas preguntas. A lo mejor eso lo contestaría mejor alguien que no fuese yo, pero es un poco lo que te decía antes. Yo creo que igual que todas tus vivencias te sirven cuando escribes, yo a veces pienso, cuando leo libros de gente que no es periodista, pienso, joder, creo que están en situación de desventaja. Porque no han estado 3 horas con un tipo que ha estado 30 años en la cárcel, ni han estado 3 días con una familia con 8 personas esquizofrénicas, me acuerdo yo, en Gran Canaria. Ni han tenido delante a un tipo que atracó 40 bancos, José Huertas se llamaba. Ni han tenido delante a una madre que ha perdido a 3 hijos de 7, 10 y 12 años en un periodo de 5 años. Y yo creo que, y por eso me parece que están en situación de desventaja cuando escribes, porque al final cuando estás con todo eso,
pues yo creo que, bueno, pues es munición, ¿no? No solo para la vida, obviamente, porque tú llegas a casa y sabes que estás en tu puerto refugio, ¿no? Que tú no eres las historias que cuentas, sino también para la literatura, ¿no? Porque, bueno, porque tienes delante acontecimientos humanos que yo creo que te sirven para todo, ¿no? ¿Qué es más duro? ¿Escribir la realidad de los reportajes o ahondar en mundos y conflictos de la ficción de la novela? Bueno, muy interesante eso que dices. Yo lo que creo es que cuando la actualidad, como ahora, está tan polarizada, ¿verdad? Unos en una esquina, otros en otra. Cuando la actualidad es tan desagradable a veces, escribir ficción es como ponerte un respiradero, como si te faltase el aire y te pusieses oxígeno, ¿no? Como que a veces quieres huir de la actualidad y bueno, y allá en los libros encuentras pues, otro ritmo de escritura y otro ecosistema, quizá más respirable. Si te das cuenta, casi siempre los lectores vamos a una página web o a un periódico o a una emisora de radio o a una tele a refrendar nuestros propios prejuicios. Esto es, a que nos digan lo guapos que somos, a que nos digan lo que queremos escuchar, a que nos digan que los nuestros son los buenos, ¿verdad? Y yo creo que yo creo que hay que huir de eso. Yo creo que cuando escribes en un periódico tienes que escribir contra los lectores. Precisamente por esto, para no decirle a tu lector que ni es tan guapo, ni es tan alto, ni es tan rubio, ni los suyos son los buenos. Y cuando escribes una novela, cuando escribes un reportaje, yo creo que escribes contra el lector. A mí me gusta llevar al lector a sitios a los que no les gustaría ir, ¿no? Estos viajes que decíamos al principio, de llevar a la gente en taxi o en avión. Pues a mí me gusta llevar a la gente por sitios a los que no se atreve a ir porque le da miedo o porque le da pereza. Y cuando escribes una novela, en vez de escribir contra el lector, yo escribo pensando en el lector. Porque sí que me gusta quitar artificio, sí que me gusta que los libros acaben con luz, sí que me gusta que la literatura tenga algo de terapéutico, que tenga algo que te ayude. Esto que decíamos antes, que los libros te digan ni eres tan raro ni estás tan solo. Muchas gracias. Gracias a ti, Abel. Mira, sobre esto que estamos hablando, esta novela está llena de silencios, en los agradecimientos. En algún sitio dices que has escrito 400.000 caracteres y has escrito 400.000 caracteres para escribir un libro lleno de silencios. O sea, hay que utilizar muchas palabras para escribir sobre el silencio. Qué interesante lo que dices, sí. Bueno, yo creo que en el libro hay muchos temas, ¿no? Yo creo que el tema es el de las incomprensiones, ¿no? Que decíamos antes. Está el tema de la culpa, porque a los padres nos educaron, a los baby boomers, nos educaron con culpa. Esta cosa de cada mañana levantarte, vosotros no lo habréis vivido, pero a vuestros padres les hacían decir en el colegio, golpeándose el pecho, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, ¿no? Entonces vuestros padres y yo hemos crecido con la culpa, siempre, metida en la cabeza. Entonces tú educas y crías a tus hijos con culpa. Esto le pasará a vuestros padres. Culpa si le castigas o si no le castigas. Culpa si le dices que venga a la hora que quiera o si le dices que llega a las 10 de la noche. Culpa si le has dado una colleja a tu hijo o si no se la has dado a tiempo. Culpa, siempre la culpa. Ese es otro tema del libro. Otro tema del libro yo creo que es el de la culpa, te he dicho, el de las incomprensiones, y otro tema que está por ahí es el de la gestión del trauma, que ya hablaremos de esto. Cómo gestionamos las cosas malas que nos pasan en la vida, ¿verdad? Y el otro tema es el de los silencios. Cómo las cosas que no queremos que estén acaban estando. Cómo las cosas a las que no les damos voz en una familia acaban ocupándolo todo. Hay cosas de las que no hablamos en la familia, porque nos da pereza, porque nos da miedo, porque sabemos que alguien se va a enfadar o se va a poner triste, porque no toca. Entonces, esas cosas que no sacamos se van metiendo.
Son los silencios de una familia, yo digo que son como una enredadera que se va metiendo en una grietita, ¿no? Y la vamos dejando crecer, 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 y al final amenaza con derribar el muro casi de la convivencia en la familia. Y esta novela está llena de silencios, de cosas que no se pueden tocar, ¿no? De muertos en el armario que no conviene sacar. Y eso yo creo que hay en todas las familias, ¿no? Hay temas un poco de los que no conviene hablar. Y en este caso de los incomprendidos, como sabéis, pues tiene que ver con un trauma antiguo y con una tragedia más reciente, ¿no? Y son dos temas de los que no se habla. Cada uno en la familia se salva como puede de todo eso, pero no se habla de este tema. Y encima está la culpa detrás. Y claro, esto lo complica todo. Y en esa edad de la adolescencia más, porque bueno, la adolescencia es una edad en que la comunicación es complicada, casi por definición. Eso pasa en la sociedad también un poco, que el elefante en la habitación cada vez se hace más grande cuanto más lo ignoras, ¿no? Claro, claro. O sea, cuando se muere alguien, recuerdo un escritor que había perdido un hijo, hablando con él, decía que la gente no le preguntaba por cómo estaba ni por su hijo, por miedo a ahondar en ese dolor, sin darse cuenta de que no hablarlo es precisamente como ahondas ese dolor, claro, ¿no? Lo hace más grande. Sí, sí. Eso está ahí también en el libro. De hecho, se empieza a solucionar las cosas cuando se rompe ese silencio. Sí, sí, sí. Es lo que tú dices, ¿no? Cuando te pones a hablar, esa cosa que lo está ocupando todo desaparece, ¿no? Pero esto nos pasa, esto tiene que ver con la salud mental, ¿no? Esto es como cuando vas al psicólogo, las cosas empiezan a poder arreglarse, ¿no? Cuando hablas, cuando rompes a hablar. Porque es un poco cuando te desnudas, ¿no? Cuando te atreves. Cuando eres tan valiente que te atreves, ¿no? Porque lo otro es como cocerse a fuego lento constantemente y en tu silencio, en tu ensimismamiento, ¿no? Y yo creo que eso siempre lo complica todo. Adrián. Adrián. Vale. Adrián. Hola, soy Gabriel y bueno, Vale, Gabriel. ¿Cómo se forja un escritor y un periodista como tú? Gabriel, ¿no? Pues muchas gracias por la pregunta. Bueno, la verdad es que no sabría muy bien contestarte, porque tampoco sé muy bien qué es ser un periodista como yo, ni un escritor, pero bueno, pues seguramente levantándote de las cosas malas que te pasan en la vida, ¿no? Yo creo que lo que a ti te va a definir en la vida, Gabriel, no son, o sea, las 5 líneas de la Wikipedia de Gabriel, perdona, no va a ser lo malo que te ha pasado, sino lo que hiciste después de eso malo que te pasó, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se define quién es Gabriel. Cuando te pasa algo malo, lo que haces después de eso malo que te pasa. Y bueno, yo estoy más que orgulloso de mis premios y de las cosas buenas que me han pasado en la vida, estoy muy orgulloso de cómo he gestionado las malas. De esto sí que estoy muy orgulloso. Y por eso la palabra éxito y la palabra fracaso, pues la relativizo mucho, porque claro, el éxito es el éxito. ¿Qué es el éxito, no? El éxito es que no nos duela nada, lo que decíamos antes, ¿no? Esto es el éxito, sí. Lo sabes cuando algo te duele, con lo cual procuro saber decir que no, procuro hacer las cosas que me gustan sin hacer daño a nadie y procuro ponerme yo los ritmos en mi vida y bajar un poco el ruido, ¿no? El ruido en general, el ruido de lo que dicen los demás, el ruido de las redes, el ruido del éxito, el ruido porque todo eso es ruido, ¿no? Y al final lo que importa es la música, estar contigo mismo. ¿De qué forma están plasmadas tus vivencias de cuando eras niño y adolescente en tus novelas? Bueno, siempre estás ahí. Creo que esto también lo hablamos con los ingratos. Los trasteros, ¿no? Creo que hablamos de los trasteros, ¿verdad? Sí. Claro. En la vida somos muchas cosas y creo que me vais a dar la razón. Yo creo que lo primero que nos caracteriza es cómo nos portamos con la gente que está peor que nosotros. Yo eso es lo primero que miro en alguien. O sea, yo creo que somos lo que hacemos, seguramente somos lo que decimos, Gabriel, somos lo que leemos también.
somos incluso lo que comemos, pero somos también esas cosas que no nos atrevemos a tirar a la basura. Esas cosas que pasa tu madre o pasa tu padre por allí y te dicen, ¿y esto qué hace aquí? Y tú no quieres que lo tire, aunque no valga para nada, ¿no? Y para mí, y esas cosas que en mi caso no valen para nada y que están ahí, tienen que ver con un tiempo que ya no está, tienen que ver con mi pasado, tienen que ver con mi infancia, tienen que ver con mi adolescencia, y por eso siempre están ahí, ¿no? Mi mochila siempre está ahí. Yo no me puedo quitar la mochila. Y aparte, tú ahora tienes toda la vida por delante, pero cuando vas cumpliendo años, la mochila se te va llenando. No digo que seas todo lo que tienes por detrás, pero sí que la mochila va pesando, ¿no? Entonces, tú cuando escribes siempre está por ahí tu mochila, ¿no? Tú vas a escribir un libro ahora sobre tu mochila. Entonces la mochila siempre está ahí. Y está bien que esté ahí. Está bien que esté ahí. Con las cosas buenas, con las cosas malas, pero bueno. La gestión de la mochila. Digamos que vivir es gestionar tu mochila. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adrián, ¿vale? Estudiante de cuarto de la ESO, y mis preguntas son las siguientes. ¿Piensas que es equiparable tu adolescencia del cómo la vivimos nosotros hoy en día? Bueno, fue un poco lo de antes, ¿no? En mi adolescencia, lo más peligroso que había era los parques llenos de jeringuillas con sangre y con restos de heroína. Y bueno, la delincuencia urbana, ya recuerdo, en las periferias de la ciudad, ¿no? Pero más allá de eso, me parece más complicada. Me parece más complicada esta época. Creo que hay más peligros. Y más peligros, además, como esos tiburones que van debajo del agua y que no ves, ¿no? Estos me parecen los peligrosos. Eso te diría, creo que está un poco contestado antes, ¿no? Sí, muchas gracias. Nada, a ti. Y una duda que creo que tenemos todos y que si quieras aclarar un poco al principio, pero de igual manera. Has publicado Los Incomprendidos, publicaste Los Ingratos, y mi pregunta es que si habrá una trilogía que se titule Los más algún adjetivo. Los que informáticos. Claro, pues un poco antes, pero es una duda que tenemos todos, creo. Bueno, mira, yo creo que todo está en la familia. La familia es como un terrario donde hay varios insectos y hay el mismo grado de humedad, hay la misma temperatura, la misma luz, pero cada bicho se comporta de un modo diferente, ¿no? Por eso me interesa ese terrario para escribir. Yo quería escribir un tríptico, no me gusta trilogía, porque la palabra trilogía parece que como son 3 libros en los que los personajes se repiten, ¿no? Pero sí que quería escribir un tríptico sobre la familia para los que tenemos ya una edad. Nacimos en los 70, por ahí. El primer libro de ese tríptico sería Los Ingratos, que habla de nuestras infancias, muy vinculadas con el medio rural, con las ingratitudes, con gente que ya no está, etcétera. Con ese tránsito del medio rural al medio urbano. Hay otra segunda parte del tríptico, que son Los Incomprendidos, que habla de esos baby boomers, que ya de baby tenemos poco, y ya tenemos una edad, en la que habla de nuestra vida hoy en día, ¿no? Y sobre todo la relación con los hijos adolescentes, esas incomprensiones de las que hablábamos antes, etcétera. Y hay otro libro de ese tríptico, con el que quiero cerrar ese tríptico sobre la familia, sobre ese terrario del que te hablaba, que va a hablar de la relación de gente de mi edad con sus padres de 80, de 90, por ahí, ¿no? Por ahí van los tiros. Te garantizo que empieza por los, pero no te puedo decir la siguiente palabra, porque no me dejan. Pero es un libro que también va a ser complicado de escribir, porque me toca de cerca, igual que los otros dos. Pero yo solo entiendo la literatura que te toca de cerca. Yo creo que en la vida pasa lo mismo que en la literatura. La verdad y la belleza siempre están muy juntas. Aunque la verdad sea dolorosa. Pero cuando algo es de verdad, es
bello. Cuando algo no es de verdad, es algo feo. Y eso no tiene nada que ver con que nos guste esa verdad o no. Tiene que ver casi con una cosa ética, ¿no? Y bueno, a lo mejor ese retrato que quiero escribir en ese tercer libro que habla de la relación de nosotros con nuestros padres ya mayores, es un libro que no será muy autocomplaciente ni será sencillo. Es un libro que al haber gente muy mayor tiene que tener dureza, tiene que tener decrepitud, tiene que tener muerte, tiene que tener cosas desagradables. Pero bueno, yo creo que si tiene que ver con la verdad, será un libro hermoso. Muchas gracias. Gracias a ti. Y tiene que tener, Pedro, ya que aprovechamos con esto, juicio, porque dicen que no hay un juicio más severo que el de un hijo hacia sus padres, ¿no? No sé si estás de acuerdo con eso. Antes hablábamos de cómo nos educaron con esa culpa, ¿no? En eso fueron también responsables nuestros padres, ¿no? Entonces, no sé si te vas a meter en ese jardín. Sí, me meteré en el jardín. Tengo escrito un cuaderno en la mesilla con reflexiones, con diálogos, con caracterización de personajes, con un principio del libro, con un final, con trama del libro, etcétera. Esa es la primera parte, ¿no? Luego todo eso lo llevo a una especie de esquema que voy poniendo en la pared de la cocina con folios por capítulos, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, y digamos que voy volcando toda esa argamasa como un albañil, la voy volcando con la paleta en los capítulos, ¿sabes? Y cuando ya tienes un poco compuesto, te pones a construir. Entonces tiene esa fase, no será un libro sencillo. Yo creo que de los tres va a ser el más duro. O sea, creo que los libros van creciendo un poco en dureza. Hablabas de los hijos. Mis hijos, el pequeño no se ha leído ninguno de mis libros, tiene 15 años. El pequeño lee cómics. Y el mayor, el 18, se leyó Los Ingratos y dejó Los Incomprendidos cuando empezó a leer algo que no le gustaba. Pero no es que no le gustara por cómo estaba contado, sino le gustaba porque veía cosas que a lo mejor le interpelaban, ¿no? Claro. Y sí, y bueno, no sé, va a ser un libro muy complicado porque si el libro es de verdad, y yo quiero que lo sea, hay cosas que a mis padres no le van a gustar, y mis padres son dos personas estupendas y extraordinarias. Para mí, los mejores padres del mundo. Pero si el libro es de verdad, la realidad no es siempre violines, ¿no? La realidad a veces es complicada. Porque si tú no escribes un libro de verdad, el que lo lee, yo creo que ve la trampa rápido. Dice, aquí me han vendido música muy alegre, pero no todo es así, ¿no? O sea, la relación con vuestros padres también está llena de lugares y de escenas y de cosas que no te gustan. Y bueno, eso hay que contarlo también, si queremos escribir algo que es de verdad. Martín, ¿verdad? Sí, Martín. Hola, soy Martín. Este es mi signo. Y la pregunta que te quiero hacer, cuando escribes sobre muchos problemas. Los personajes tienen muchos problemas. Tienen una vida difícil. ¿Porque significa que no te gustan las historias normales o por qué? Muy buena pregunta, Martín. Vuelvo un poco a lo que decía antes, ¿no? Yo creo que todos tenemos un lado de la cama y todos tenemos un dolor. Y cuando me preguntan cómo doy con un reportaje, con un tema para un reportaje, yo siempre digo, busca la herida y tendrás el reportaje. Entonces, también te diría lo mismo, busca la herida y tendrás el libro. Yo estoy absolutamente convencido, y digo absolutamente convencido, Martín, que tú podrías ser protagonista de un reportaje y podrías ser protagonista de un libro. Martín, Iván,
Gen, Adrián, Gabriel, bueno, no me acuerdo de todos los nombres, pero creo que todos vosotros y la gente que está aquí sentada podríais ser protagonistas de un reportaje de un libro. La cuestión es que os atrevierais a contarme la parte de vuestra vida que da para un reportaje o que da para un libro. Yo sé qué parte de mi vida da para un reportaje o da para un libro, pero no me da la gana contarla. Entonces estoy convencido de que vosotros ahora mismo estáis pensando en la parte de vuestra vida que daría para un reportaje, que puede tener que ver con cómo me siento cuando, que puede tener aquel día en que me dijeron, aquella mala etapa que pasé, aquel momento en que a mi hermano le pasó esto, cuando perdí a mi padre, cuando en mi familia vino esta desgracia, etcétera, 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 ¿no? Hay siempre libros y hay siempre reportajes, ¿no? Entonces, bueno, yo a lo que os invito es a que escribáis vuestros propios libros y vuestros propios reportajes. Gracias. Vale, en los temas de tus libros siempre está hilado a la familia, como que das mucha importancia a la familia. ¿Por qué? La familia, ¿verdad? Yo creo que la familia no siempre es el mejor motor, porque hay sitios donde pues falta aceite o falta mirar las ruedas o el motor está más gripado. No siempre es el mejor motor la familia, porque no todo el mundo tiene una familia que funcione como un buen motor. Pero sí que creo que la familia es la cicatriz más grande siempre. Es esa marca que vas a tener toda tu vida, ¿no? Y no he dicho cicatriz como algo malo, sino cicatriz como marca. Entonces, por eso me interesa la familia, porque yo podría escribir un libro sobre un caballero del siglo XV, pero no sé si yo conseguiría que eso le hablase de la gente, hablase de lo que le importa a la gente. Entonces, por eso siempre vuelvo a la familia, porque yo tengo una, porque estoy todo el día con gente que vive en familias, y yo creo que esto nos anuda y nos une, y bueno, yo creo que son temas que nos interesan, ¿no? Que son los grandes temas que te decía antes, ¿no? Yo creo que todos los grandes temas de la literatura caben en una familia, caben en un piso de 80 metros cuadrados con ascensor y trastero. La culpa, la violencia, la muerte, la felicidad, el amor, los celos, el odio, la soledad, por supuesto. A ti. Bueno, pues no sé si hay más preguntas de los chicos. La verdad es que como sí las hay, ¿no? Pues seguimos entonces. Lo único, pues eso, que estamos encantados de tenerte, que llevamos ya un buen ratico, ¿eh? No digo porque los que nos sigan, pues dijimos de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Bueno, estamos muy a gusto de estar aquí contigo. Creo que debemos tomarle ya la palabra, chavales. Bueno, no lo he presentado los nombres, que por cierto me he equivocado contigo, Abel, perdona. Pero son alumnos de 3º y 4º de la ESO, de este centro. Bien. Vienen cada uno de un sitio de España, algunos son de aquí, otros vienen de fuera, y están en el taller también de podcast, de radio, son aspirantes a periodistas de alguna manera, de aquí del centro. Nos dan todos los meses nos sacan un podcast, un informativo, recreando. Qué bien. Y están, vamos, acostumbrados también y acostumbrándose a tratar pues con personas famosas y personas que tienen mucho que decir como en nuestro caso. Así que seguimos con alguna pregunta más. Sí. Venga, Adam. Bien, pues continuamos con otra pregunta. ¿Crees que la incomunicación y la falta de empatía son problemas comunes en la sociedad actual? Sí, ¿no? Yo creo que también esto está un poco contestado, ¿no? Sí, y sospecho que es algo creciente, y sospecho que tenemos mucha culpa todos, y sospecho que los periodistas, más que nadie,
Hay un periodista que se llama Enrique González que decía una cosa muy interesante. Él decía que los periodistas estamos todo el día mirando a la grada en vez de mirando al terreno de juego, ¿no? Entonces estamos todos un poco en un juego de vanidades y creo que nos perdemos lo importante, ¿no? Que casi siempre es lo que sucede en el césped, pero siempre estamos mirando a la grada. Siempre estamos mirando a ver lo que dicen los demás de nosotros, ¿no? Y todo conspira para que no estemos con nosotros mismos, casi siempre, ¿no? Entre otras cosas porque es un negocio estupendo, estar pendiente de los demás. No sé si te he contestado más o menos. Sí, muchas gracias. Nada, hombre, a ti. Sí. ¿Crees que la tecnología y las redes sociales han aportado para agravar el problema que tenemos de la incomunicación en la actualidad? Yo no tengo redes. Tengo un móvil del periódico. Entonces, en la sección mía del periódico, que era la sección de España, yo trabajaba en la sección de noticias, digamos, de la sección de España, ¿no? Y entonces tenían puestos los nombres de los compañeros y al lado el teléfono móvil. Entonces ponían Lucía Méndez, 6 no sé qué, no sé cuántos, Fernando Garea, 6 no sé qué, no sé cuántos. Bueno, así todos los compañeros. Y cuando llegaba mi nombre, ponía Pedro Simón y me acuerdo que tenían puesto escrito Tam mirando hacia Carabanchel. Porque claro, yo no tenía teléfono móvil. Hasta que a mi director, a Pedro J. Ramírez, se llamaba, pues le molestó mucho esto de no tenerte localizado siempre, y entonces me pusieron un móvil. Y desde entonces solo tengo el móvil del periódico. Un móvil que más de un mes de agosto, cuando llega el mes de agosto, lo dejo en Madrid en un cajón y hasta septiembre no lo vuelvo a ver. La última vez que lo abrí, después de esta experiencia sociológica, tenía 2.300 y pico mensajes de WhatsApp. Os aseguro que no me perdí ningún entierro, no me perdí ninguna boda, no me perdí ninguna desgracia de mis amigos, no me perdí ninguna felicidad, no me perdí absolutamente nada. Nada, al revés, leí más que nunca. Me resultaba llamativo ver a la gente con los móviles. La primera, reconozco que la primera semana estaba como con ansiedad, ¿no? Que no sabía qué hacer. Pues claro, es muy sospechoso llegar a un sitio, está esperando a alguien y si no tienes nada que hacer y te pones a mirar el móvil. Pero claro, yo parecía un imbécil porque claro, lo que hacía era mirar a la gente y la gente dirá, este tío, ¿por qué nos mira, no? No te digo nada si había cerca un parque con niños. Y yo miraba a los niños en un parque. No hay nada más sospechoso que un señor de 50 años mirando a unos niños en un parque. Pero claro, yo no, era simplemente porque no tenía móvil, si no me habría puesto a mirar un móvil. Pero os aseguro que fue como hacer como una cura, ¿no? De como ir a, no sé, como dejar de comer grasa o dejar de tomar alcohol durante un mes. Sales como purificado. Luego vuelves a la grasa y al alcohol en septiembre. Pero yo os recomiendo esto, ¿no? Porque te das cuenta que no te pierdes nada, que es mentira, que todo es mentira. Que todo es mentira. La gente que me necesitaba sabía dónde buscarme, claro. Es verdad, esto tiene trampa, me buscaban a través de los móviles de mi mujer, claro. Pero bueno, que me quiten lo bailado, como se dice, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de reacciones has recibido por parte de los lectores tras la publicación de Los Incomprendidos? Porque bueno, entiendo que es un libro muy duro y también comentabas antes que te llamó una madre llorando porque comprendía que había pasado algo parecido de lo que había leído en el libro con su hijo. Pues no, yo estoy muy agradecido porque pasan cosas muy bonitas. Gente que te viene y te dice que cómo puede ser que sin conocerla hayas contado su historia. Gente que te dice esto, que gracias al libro, pues su hijo le ha dicho que le comprende más. También me lo ha dicho estos chavales. A mí me gusta que el libro quite etiquetas, ¿no? También. Me interesan los reportajes que tienden puentes, que llevan a gente que está en zonas complicadas y las lleva a zonas de seguridad. Y me interesan también los reportajes que quitan etiquetas. Y me he dado cuenta que esto también me pasa con los libros. Y bueno, yo creo que es un libro que trata de entender. O sea, al final los libros lo que siempre tienen que hacer es que tú trates de entender al otro. Y yo creo que Los Incomprendidos
pues trata precisamente eso, ¿no? De acabar con esas incomprensiones. De una forma natural, ¿eh? Y siempre va a haber incomprensiones, ¿no? Pero bueno, yo creo que de algún modo el libro pretende que nos entendamos un poco mejor, ¿no? Y bueno, y que algún día, bueno, mis hijos lo lean y vean que sus padres también se sienten incomprendidos. A ti. ¿Podrías hacernos algún adelanto acerca de alguno de tus futuros proyectos literarios? Pues mira, más allá del que le he contado a Adrián, ¿era Adrián? Más allá del que le he contado a Adrián... No, yo soy Abel. No, sí, Abel, pero digo Vale. a mi compañero Adrián, sí. Abel, más allá del que le he contado a Adrián, ahora sí. Pues que ese es el tercero de ese tríptico. Ahora en mayo sale un libro que hemos escrito entre 4 amigos que se titula Perder la gracia, que lo hemos escrito entre 4 amigos. Uno es un político, que se llama, bueno, un ex político, que se llama Eduardo Madina. El otro es el creador de La Casa de Papel, que no sé si lo habéis visto. Sí, que es Javier Gómez Santander. El otro es Antonio Lucas, que es un poeta, y el otro soy yo. Y se titula Perder la gracia porque a partir de determinada edad tienes que asumir que vas perdiendo la gracia. Vosotros no, vosotros estáis en edad de ganar la gracia. Pero llega un momento en la vida en que empiezas a perder la gracia. Llega un momento en la vida en que empiezas a escribir más prólogos de libros que libros. Llega y en que todo el talento que detectas tiene menos años que tú. Y no te encabronas por ello, sino que le das paso y lo ayudas. Y te arrimas a ese talento porque tú también creces con ello, ¿no? Y yo tengo 51 años y, bueno, soy bastante poco ambicioso, la verdad. Y creo que estoy perdiendo la gracia poco a poco, pero bueno, vivir es gestionar también cosas, ¿no? Me decía una vez Pérez Reverte, que es un escritor, en su casa, me decía que cumplir años es dejar de hacer cosas que antes podías hacer y ya no. Y eso hay que gestionarlo. No digo que yo sea un anciano, por favor, ¿sabes? Pero bueno, ya hay cosas que no puedo hacer. Y tengo que gestionar las cosas que no puedo hacer. Y de esto va a perder la gracia, ¿no? Vosotros estáis en la edad de hacer lo que os dé la gana, que esto es lo bueno. Venga, pues una más, cada uno de aquí. Vamos a darle una ya, ¿no? Sí, vamos a ir cerrando. Muy bien, Gabriel. La adolescencia y el trauma son temas presentes en Los Incomprendidos. ¿Nos podrías hablar sobre cómo los tratas en la obra? Pues mira, hay un personaje en la obra, si lo habéis leído, que es la tía Clara, ¿no? Que ella también tiene su mierda, pero lo gestiona de un modo maravilloso. Y esto yo creo que la vida va de esto. Sí, claro. Yo creo que la vida va de esto. Yo creo que no envejecemos tanto por los años que nos caen encima, sino cuando dejamos que nos aplaste el dolor. De tal modo que hay gente de 30 años, incluso chavales de 16, que parecen muy mayores, porque su mierda no la gestionan bien, y hay señores de 80 años que parecen muy jóvenes, porque lo suyo lo gestionan muy bien, su mierda, ¿no? Y al final esto es como ser una fábrica de gestión de residuos, vivir. O sea, tienes que gestionar la mierda. Sobre todo va de gestionar la mierda, vivir. Yo creo que vivir es convertir la mierda en compost. El compost es algo que se utiliza para abonar, ¿no? Y vivir va de eso. O sea, porque todos vamos a tener problemas en la vida, pero al final, dependiendo cómo gestiones los problemas y dependiendo cómo gestiones la mierda y dependiendo cómo gestiones la soledad y la adversidad, pues tu vida será una cosa, será otra. Porque esto en algún momento de tu vida hay que gestionarlo, ¿no? O en varios momentos. Hay momentos que van, vienen, momentos mejores, peores, pero eso, la vida va de gestionar eso. Y en el libro yo creo que hay mucho de esto, ¿no? Bueno, si lo habéis leído, sí. Bueno, hay bueno, no quiero dar detalles, por si acaso alguien no lo ha leído, pero hay un par de cosas muy complicadas de gestionar a las que uno tiene que hacer frente a una niña de 16, 17 años y la otra tiene que hacer frente a una familia entera. Y ahí es donde se debate, ¿no? Ahí es donde se debate, porque ser padre y ser madre, ahí es donde se debate lo importante, porque ser padre y ser madre tiene mucho que ver con poner todos los
huevos de tu felicidad en la cesta del otro. Es como apostar todas las fichas en un tablero de apuestas, todas las fichas al 16 blanco, que es mi hija, de un modo inconsciente, y todas las fichas al 14 rojo, que es mi hijo, ¿no? A ti te puede ir bien en la vida, a tus padres les puede ir bien en la vida, pero si a vosotros a tus padres les pueden ir bien, te puede ir bien en la vida, puedes tener una buena casa, puedes tener un buen coche, puedes tener un buen sueldo, puedes estar bien de salud, pero si no ves a tus hijos en espacios de luz, si no ves a tus hijos como gente decente, si no ves a tus hijos caminando hacia adelante, tú crees que tu vida ha sido un fracaso. Y esto les pasa a los padres de la novela. Tienen ese miedo. Y al revés, tu vida puede ser una ruina. Puedes estar lleno de dolor, puedes ganar una mierda de dinero, puedes tener un trabajo que no te gusta, pero si tienes a tus hijos en espacios de luz, si tienes a tus hijos en un lugar hermoso, si son gente decente, son como esa gente que entra por esa puerta y hace que todo esto se ilumine, pues tú consideras que tu vida ha sido un éxito, ¿no? Y de esto va también el libro, ¿no? Es el otro gran tema, Gabriel, yo creo, de la gestión del trauma, ¿no? Y todo esto. ¿Piensas que uno de los factores de la incomunicación presente en tu novela es el miedo a crear conflictos o a mostrarnos el cómo somos, o etcétera? ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? O sea, la pregunta es que ¿piensas que uno de los factores de la incomunicación presente en tu novela es el miedo a crear conflictos o a mostrarnos el cómo somos? Sí, claro. Miedo. Hay un miedo hay un miedo a que van a producir nuestras palabras en el otro siempre, ¿no? Hay un miedo a incomodar, hay un miedo a romper una piñata de dolor en el salón de casa, ¿no? Cuando todo estaba bien. Pero es que hablar es meterse en problemas casi siempre. Y escribir sobre todo, ¿no? Y bueno, y en una familia, dependiendo de las circunstancias, más, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo empieza con una palabra casi siempre, y esa palabra es ¿hablamos? ¿No? Esa palabra, una pregunta, ¿hablamos? Y ahí se empiezan a solucionar las cosas, ¿no? Te lo dice uno que habla poco, por cierto. Aunque me veas aquí hablando, luego yo en mi casa soy acusado de hablar poco, o sea que... Eso que estaba preguntando es, hay una cita que me lo ha recordado y la tenía por aquí apuntada, que es: ¿quién no tiene marcas? Las tiene aquel que no sabe vivir con ellas. Ese sí que las tiene. Claro. Es un poco lo que... Sí, es verdad. Sí. Martín. Vale, ¿piensas que el tema de la salud mental de la actualidad, bueno, que la comparación de la salud mental de la actualidad y en el pasado, ¿por qué te interesa? Porque todos somos muñequitos rotos, ¿no? Porque todos tenemos piezas que ajustar, porque me parece muy ejemplar la gente que consigue ajustar muy bien sus piezas, y porque seguramente hay aquí dentro de este salón vidas mucho más ejemplares que alguien que gana un premio literario o que gana un mundial de fútbol. Porque eso me parece muy inspirador, y porque creo que esas historias tienen que contarse y tienen que estar en una novela. La de alguien que tiene un trauma como Inés y lo supera, ¿no? Y creo que eso es inspirador y es ejemplar. No creo que lo hablamos también esto con los ingratos, pero bueno, lo vuelvo a decir. Javier Gomá, en su tetralogía de la ejemplaridad, que es un filósofo, decía, se preguntaba, ¿quién es ejemplar? ¿Qué es ser ejemplar? Y él abominaba de la ejemplaridad que te exige pureza. Abominaba de la ejemplaridad, huía de la ejemplaridad que te exige un pasado sin mancha.
Él decía, si ser ejemplar es eso, yo me bajo. No quiero ser ejemplar. Y él decía una cosa muy bonita. Él decía que ejemplar es alguien que te invita a una vida mejor. Que ejemplar es alguien que te inspira para vivir mejor. Que te parece imitable en ese sentido. Y desde ese punto de vista puede ser ejemplar cualquiera de los que estamos aquí. Y eso me parece estupendo. Y de verdad lo creo, ¿eh? Y por eso yo aprendo siempre de mis reportajes, porque hay mucha ejemplaridad en gente que viene de sitios difíciles. Y por eso quería que Los Incomprendidos, que yo creo que es un libro que también habla de la importancia de la salud mental, porque todos van a terapia de algún modo, pues bueno, pues también se hablase de esto. Genial. Bueno, pues a ver, gracias, Martín. Ya que tenemos la oportunidad de tener aquí en sala a Pedro, si tenéis alguna pregunta, incluso Nieves, si hay alguien en el chat de Zoom que haya querido hacer alguna pregunta y podemos hacer alguna selección, pues aprovechamos, este sería el momento. Aquí tienes a Adrián del Iván. Tiene preguntas, sí. Tiene el micro. Adrián o Iván. Pues primero Iván. Bueno, mi pregunta es, ¿crees que para que una novela llame más la atención tiene que reflejar, o sea, refleja más los problemas que tiene una persona más que los momentos alegres? Sin duda. Sí. Yo no sé por qué es esto, pero yo esto lo he comprobado en el periodismo. De hecho, hubo una web que se abrió un medio de comunicación que se llamaba Buenas Noticias, o algo así. Se llamaba buenasnoticias.com o algo así, creo recordar, ¿eh? Duró 2 meses. No sé por qué, yo creo que por esto que decía, ¿no? Yo creo que todos tenemos un dolor. Tú sabes cuál es el tuyo, yo sé cuál es el mío. Ahora mismo exactamente está siendo la hernia discal, porque yo tengo una hernia discal. Pero más allá de esto, sí, yo creo que nos interpela, ¿no? Fíjate, yo creo que me gustaría decir que el motor de la vida es el amor, pero no lo creo. Creo que el motor de la vida, desgraciadamente, es el miedo. Creo que hacemos muchas cosas por miedo. Digo como sociedad. No te digo lo que puedas hacer tú o lo que puedas hacer individualmente, pero creo que como sociedad el miedo es un motor que cada vez ocupa más, ¿no? Hacemos muchas cosas por miedo a que no nos echen del trabajo, por miedo a que no nos quieran, por miedo a no gustar, por miedo a que no hablen de nosotros, por miedo, ¿no? Y bueno, por eso creo que las cosas que hablan más de los lugares oscuros, que no siempre están, creo que son seductoras. Tengo una ultimísima pregunta, ¿vale? Lo que quieras. ¿Tienes algún referente del periodismo español? Pues sí, seguramente gente que no firma nunca. Seguramente gente cuyo nombre jamás aparece, que son los que se dedican a arreglar los textos de los demás. Te podría citar a Pilar Ortega, que nadie ha visto nunca su firma por ningún lado, pero es una tía que está 12 horas arreglando los textos de los otros, que sabe de política internacional como nadie. Gente que contrasta las cosas 1000 veces, gente que no quiere que foco ni quiere micrófono, pero sin los cuales los medios de comunicación no se sostendrían. Eso te hablo porque siempre está en una posición un poco ingrata, ¿no? Y luego de gente que tiene firma, pues hay mucha gente que me gusta. Por ejemplo, hay un reportero de La Vanguardia que se llama Plácid García Planas, que va mucho a la guerra y me interesa mucho. Estuve comiendo con él hace unos meses y le dijo una cosa, solo a modo de anécdota os la cuento porque seguro que os va a interesar. Él venía de la guerra de Ucrania y le pregunté yo, oye, ¿qué tal están por ahí las cosas? Este es un tipo que ha estado en la antigua Yugoslavia, ha estado en Irak, ha estado en Siria, ha estado en Afganistán, ha estado en muchísimos sitios donde hay muchos muertos. Y le dije, ¿qué tal? Y me dijo una cosa. Me dijo, he visto más muertos en un mes en Ucrania que en todas las demás guerras juntas.
porque dije, oye, de esto que me dicen de la brutalidad es propaganda occidental, tal, y me dijo esto, y me quedé con ello. Entonces te citaría a gente que no aparece y te cedería a Plácido, por citarte uno, ¿no? Nada, a ti. Quería hacer una pregunta, Adrián, perdona. Abel, ¿qué quería? Y ya cerramos con él, si queréis. Bueno, quería hacerte una pregunta más personal para mí y que lo mismo me puedo llegar a fijar. Bueno, lo primero es que hay un dicho, ¿no?, que dice de no me des problemas, sino dame soluciones. Y quiero que te imagines que estás jugando un videojuego, ¿no? Y que entras al videojuego y te dan la posibilidad de crear un personaje. De crear un personaje. Sí, unas características. Mi pregunta es, ¿cuál sería el adolescente ideal para ti? O sea, ¿cómo lo crearías ese personaje? Buenísima pregunta y nos la íbamos a perder. Vaya. Pues, ¿cuál sería el adolescente ideal? ¿Sabes qué pasa? Que me da miedo, como he dicho antes, que huyo de la pureza y de la perfección. Claro. Me da miedo pintar a un personaje perfecto. Lo que no querría es a un tipo perfecto. Pero yo creo que pide el arquetipo. Sí, lo que no querría es a alguien perfecto. Querría a alguien que se atreviese a cometer sus propios errores. Querría un adolescente que fuese valiente. Querría a alguien que fuese cariñoso con los que son cariñosos con él. Querría un tipo que se atreviese no solo a leer, sino a escribir. Y querría un tipo que tuviese muy claro que lo inteligente en la vida es ser feliz. Y que hay que ser feliz a costa de todo. Que lo importante es ser feliz, pero con alguna condición, claro. Sin hacer daño a nadie, ¿no? Esto, ser feliz sin hacer daño a nadie. Pero que lo importante es esto. Porque digo, hay mucha mala literatura que encumbra, digamos, la tristeza y el malditismo y considera que alguien que sonríe es imbécil. Y yo estoy en profundo desacuerdo con eso. Cuando vemos a alguien sonriendo por la calle, no decimos, ahí va un tipo feliz. Cuando va alguien sonriendo por la calle, decimos, ahí va un idiota. Y yo levanto una bandera contra eso. Porque he visto gente que coquetea con la tristeza y que acaba siendo muy infeliz. Entonces yo creo que lo inteligente, chicos y chicas, lo inteligente es empeñarse en ser feliz. Pues muchas gracias. Gracias. Decirte que bueno, que gracias por este momento, que me he sentido muy cómodo y que nada, que sigas así. Bueno, gracias a vosotros, que sois unos tipos estupendos e imbatibles. ¿Hay una mano levantada? Dime. Aparte que me ha llamado mucho la atención que continúas con el lápiz del IKEA en el bolsillo. Sí. El otro día vi un vídeo en YouTube en el que estabas en una biblioteca preciosa y no sé, de paredes rojas. No sé si la de tu casa o era otra biblioteca. Esta es profunda. Tenías entre las manos, raído, estaba la página rota y le dabas un beso. ¿Qué libro era? En la biblioteca era Paredes Rojas. Sí. Esta biblioteca era la biblioteca, ya sé qué era, ya la biblioteca La Cultural. Ahí tiene una que está cerca de Alonso Martínez. Ajá. Y la otra que no sé dónde está, porque no me acuerdo. Pero tiene dos. Son dos. No tenía especial significado. Era... No, pero tienes que ir porque son espectaculares. Ajá. Tienes que, o sea, si lo que estaba haciendo era leer el libro. Ah. Para mí, o sea, todo lo es que me llamó la atención que estaba raído, hay una página rota. Sí, era un libro del siglo XIX, así. No me acuerdo lo que era, pero sabía que tenía valor porque estoy hablando con el librero. Entonces no me resisto. Cuando algo me gusta, tiendo a leerlo siempre. Sí. Se llevó media página. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta antes? Sí. Quería preguntarte por tu faceta deportiva en el mundo.
Bien. ¿De dónde viene tu pasión por el fútbol? Bueno, a ver, yo tengo un récord futbolístico que creo que ninguno de vosotros tenéis. Yo creo que he sido el único defensor central de las ligas de todo Madrid que se metió en una final 3 goles en propia puerta. Perdimos la final 3-1 contra un equipo llamado Los Pajarones y me fui llorando del campo. El primero fue culpa de mi primo, que era portero y que estaba muy gordito. Entonces no se agachó lo suficiente. Y los otros dos fueron tiros desde lejos que me rebotaron y entraron en la propia portería. Entonces ahí un poco empezó, y como vi que ya no podía dedicarme a jugar al fútbol, me puse a escribir sobre fútbol. Y luego, como me gusta, como me seducen las historias tristes, pues entonces decidí hacerme el Atlético de Madrid. Vaya, mala pata. Mira qué gente para todo, Iván. Ya, ahí esto es lo más feo que me han dicho en toda la tarde. Está bien, no, está bien. Me gusta más el rugby, casi. Ah, bueno. Mis hijos juegan al rugby los dos y me parece un deporte más sano en muchas cosas. Y el boxeo también te gusta. Y el boxeo me gusta practicarlo, sí. Y luego escribo en las páginas de deporte, escribo una columnita de deporte que me permite, bueno, pues salir un poco de estas historias un poco más complejas, ¿no? En offside. Claro, offside, sí. Pues ahora sí te vamos a entrega de unos regalos, uno es una flor y el otro sorpresa. Un beso. ¿Cómo te llamas? Ángela. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a... La flor está hecha de locuciones, un elemento muy característico de la 11. Ajá, sí, maravilla. Ninguno está premiado. Es verdad, con la que está cayendo, ¿verdad? Qué maravilla. Bueno, qué maravilla. Este es un ejemplar de los incomprendidos en braille. Se dice braille, ¿verdad? Sí. Vale, es que creo que lo decimos muchas veces braille, ¿no? Pero es braille. Sí, braille. Y me hace muchísima ilusión. Recuerdo todavía cuando me hiciste un ejemplar de los ingratos la anterior vez que vine, lo guardo con muchísimo cariño en casa, que no soy nada fetichista, pero es que aquello me hizo mucha ilusión y esto me parece una pasada. O sea, me parece que podáis... Igual que huelen los libros, este lo puedes tocar. Que podáis leer, claro, que podáis leer aquí me parece alucinante. O sea, me parece como cuando conoces a alguien que sabe ruso o chino. O sea, me parece una pasada. Y estoy muy agradecido, de verdad. Gracias, chicos. Creo que eso de alguna manera... Hombre, yo creo que si tiene los ingratos y tiene los incomprendidos, tendrá que venir a por los lo que sea, ¿no? Los que sea. Sí, claro que sí, vendremos a por ellos, claro que sí. Bien, pues. Gracias, chicos. Muchas gracias. Y si alguien quiere que le firme el libro, yo encantado, ¿vale? Digo. Sí, claro que sí. Vale.